México por excelencia es un país tradicionalista y es difícil quitarnos muchas tradiciones porque estamos inmersos, aunque no querramos, en algunas de estas tradiciones. Digo inmersos por el asunto de los días que ya son de asueto, que por ejemplo el Día de los Muertos, ¿sí? Es el 2. Pues todos vamos ahí de alguna forma, ¿sí o no? Mínimo descansamos ese día. Ya vamos a ir participando, aunque de una manera muy, muy indirecta. Está como, y la tradición, pues así es, la tradición dice que eran 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, es lo que dice la tradición. La Biblia no enseña nada de eso, para que los que están ahí escuchando no digan, ándale, ya los pescamos aquí diciendo cosas apócrifas. Como tampoco la Biblia nos dice el nombre de aquellos 2 varones que fueron crucificados, uno a la derecha, otro a la izquierda, y en medio el Señor, ¿verdad? La tradición dice que se llamaban Dimas y Gestas. Bueno, muy probablemente sí se llamaban de alguna forma, pero no sé si era Dimas o si era Gestas, no lo sé, pero sí tenían algún nombre. Hermanos, independientemente de esto, de las tradiciones, que sabemos el contexto no es el más acertado porque no lo enseña la Biblia, pero sí tienen nociones de lo que está pasando. Sí saben, por ejemplo, de los eventos en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Nadie lo puede, ni una persona que sea atea, que se declare ateo, puede negar el hecho de que la historia se divide en la persona de Cristo, antes y después de Jesucristo. Ninguna persona, quien sea religioso, quien sea, puede negar este evento indudable a través de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de la historia de la humanidad, de que Cristo vino a nacer. No lo puede negar, hermano. La ciencia no lo puede negar. Ha habido líderes como Buda, Confucio y otros más, pero que se perdieron en el anonimato, porque el único que la Biblia enseña que vino a nacer, y más aún que vino a dar su vida por nosotros, es Jesucristo. Es Jesucristo, nadie más. Nadie más ha resucitado, solo Jesucristo. Y es por eso que nosotros nos reunimos con el propósito de alabar y adorar al gran Rey. Por eso estamos aquí, hermanos, porque Él está aquí entre nosotros. Y eso es algo que nos debe de motivar a seguir, a dar pasos de fe en nuestra vida diaria como hijos e hijas del Señor. De tal manera, hermanos, que vamos a tener la mejor actitud para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Quisiera llevarles a la carta del apóstol Pablo de Romanos capítulo 12, en donde vamos a tomar de ahí de Romanos capítulo 12 el versículo que vamos a considerar, vamos a memorizar. Romanos 12 es un versículo que ya está, ya lo hemos leído, ya lo hemos explicado, que nos falta mucho entender. Claro que sí. Romanos 12:10, hermanos. Romanos 12:10. Dice el texto: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Repito el texto, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un versículo clave para la vida cristiana y muy complicado. ¿Es clave? Sí, pero es muy complicado. Porque, hermanos, cuán difícil es ir moldeándonos al carácter y a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les pregunto, ¿es fácil o es difícil? No es fácil, desde mi perspectiva no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si fuera imposible, el Señor no nos hubiera dado sus parámetros aquí en las Escrituras y no nos hubiera dicho, aprendan de mí, que soy manso. ¿Qué más? Y humilde de corazón. Si fuera imposible, el Señor no lo hubiera dicho. Si fuera imposible, Romanos también
la carta a los romanos no nos dijera que tendríamos que irnos formando al carácter y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la predestinación. Fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Una vez en Cristo, ahora el énfasis es ser semejantes a Cristo. ¿En qué? Es la pregunta. Y ahí entra lo difícil. En Romanos 12:10, ese es un ejemplo. ¿Qué dice? Sin ver la Biblia. Amaos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esa es la parte difícil. Amar como Él amó, hermanos. Orar como Él oró. Otra más difícil. Perdonar. ¿Como quién? Como Él perdonó. Y así sucesivamente pudiéramos ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Decía el hermano Oscar, yo doy gracias por mi pastor, porque Dios lo sigue usando en la predicación y en su ejemplo, ¿verdad? De ya tenemos alrededor de 16 años al frente como pastor titular y aún no terminamos de entender y aprender muchas cosas de parte de Dios, de parte de sus siervos, de parte de quienes nos comparten una enseñanza. Aún un niño tiene mucho que enseñarnos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y decía un miércoles, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? No contesten. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Y ahí está el punto. No se trata de sentir, hermanos. Se trata de convicción. Pablo el apóstol dijo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que se acerca, que ya está a la vuelta de la esquina para un servidor. Yo lo quiero ver de esa forma, porque Cristo viene pronto, hermanos. Yo quiero pensar de esa forma, que ya ese momento está a la vuelta de la esquina. Hermanos, quiero decirles que muchas personas piensan que van a pasar el próximo año 2026 y están rotundamente equivocados, porque ha habido casos que aún en el último minuto para pasar al 2026, muchas personas pierden la vida. E inclusive muchos están haciendo preparativos y resulta que lo que iba a ser una fiesta familiar se convierte en un funeral. Y para muestra un botón, dense una vuelta al hospital, como el día de ayer, si no me equivoco. Tanta necesidad que hay en los hospitales. En los hospitales, imagínense. Decía un hombre ayer, con una voz desgarradora, y su esposa al lado. Personas muy sencillas, por supuesto. Ore por mi niña, tiene 7 años, está en el hospital aquí internada. La atropellaron y la llanta pasó por su cabeza. Llorando, hermanos. Y yo me quedo pensando, hay veces que nosotros somos tan insensibles ante la necesidad de la gente. Decimos querer ser como Cristo. Dice el himno, ser como Cristo es mi petición. ¿Sí lo cantamos a veces, hermanos? Manso y humilde como Él siempre fue. Celoso, activo, valeroso y fiel. Y luego dice una parte que con el respeto que me merecen y les merezco, a veces somos muy mentirosos. Más consagrado al servicio de Él. Toma mi vida, quiero tuyo ser. Mi corazón, que te ame siempre a ti. De mi pecado, líbrame, Señor, y sé de mi alma, dueño y guardador. Sí, hermanos. Y a veces decimos, cantamos hasta ahí. Pero la Biblia dice que tú y yo, hermano, tenemos que ir moldeándonos al carácter, a la persona de Jesucristo. Sí se puede, es difícil, pero tenemos que salir a veces de nuestra área de confort y darnos cuenta que a la verdad la mies es mucha y los obreros siguen siendo
Obreros y obreras. Aquí vamos de los dos. Cuando Jesucristo miraba a las multitudes, las miraba con ciertas características que no han cambiado. ¿Cómo las miraba a las multitudes? Ayúdenme. Sí, con compasión, con misericordia, pero las miraba desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las miraba con misericordia, porque viéndolos fue movido también, dice la Biblia, varias veces a misericordia. Tuvo misericordia de nosotros. Y por eso a veces nos necesitamos como iglesia salir y darnos cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor, hermanos. Bien. El texto de memoria. Gracias. Lo dirige el hermano José Ávila al final. Es difícil, hermanos. Dice la Escritura, es muy difícil que podamos perdonarnos, que podamos amarnos los unos a los otros. Y dice aquí en Romanos, precisamente, amaos, ámense. Esto lo dice el Señor, ámense. Porque en esto van a conocer las personas que nos ven, en esto van a conocer que sois mis discípulos, en esto van a conocer que ciertamente Dios está entre nosotros. ¿Cómo van a ver las personas que Dios, yo no puedo decir, yo siento la presencia de Dios, hermanos, es convicción, pero Dios está con nosotros? ¿Dios siempre está con nosotros? ¿Dios siempre está con nosotros? Si tú estás en una cantina, ¿Dios está contigo? Si tú y yo estamos en pecado, ¿Dios está contigo? Él es omnipresente, Él puede estar en todas partes. Pero debido a su santidad, que es 3 veces santo, ¿tú crees que va a estar ahí? ¿Tú crees que el Señor va a estar en un hogar en donde están de pleitos constantemente? En una iglesia donde por más que tengamos un show y espectáculo y luces y aparentemente una predicación, ¿tú crees que Dios va a estar ahí? Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, hermanos. Porque si no es en el nombre del Señor, hay problemas. ¿Te das cuenta? Si Cristo está entre nosotros y la gente sabe que Él está aquí, ¿sabes cómo se va a dar cuenta la gente? Si tuvierais amor los unos a los otros. Van a decir, mira, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque se aman, porque se perdonan, porque se sobrellevan, porque nadie dice tener de suyo propio las cosas, sino que oran con sencillez de corazón, comen los alimentos con gratitud al Señor. Sí, tienen sus desavenencias, pero las arreglan en el amor del Señor. Porque no somos una iglesia perfecta, ¿o sí? Caminamos hacia esa perfección que es Jesucristo, sí. Entonces, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, amaos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese tema está interesantísimo, los unos a los otros. Lo que tiene que ver de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? A propósito, ¿cuántos aman al Señor? Otra pregunta que a veces tenemos que pensar en contestar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice el Señor, no son gravosos. Yo los quiero hacer gravosos. ¡Ay, qué pesado ir a la iglesia! ¡Qué pesado es congregarme! Hermanos, hay gente que anhela congregarse y no puede. Hermanos que están en Medio Oriente no pueden abiertamente llegar y alabar al Señor. No se puede. Aún en nuestro país hay lugares en donde es imposible congregarse en el nombre del Señor, a cantarle al Rey de Reyes, a abrir las Escrituras. Es difícil, no se puede. Hay personas que están en los hospitales, creyentes, quisieran estar en una iglesia, pero no pueden. Y nosotros que tenemos la bendición del Señor, a veces esa mesa del Señor es despreciada por muchos. ¿Me amas?, le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Para que Pedro le pudiera decir esas palabras, las tuvo que medir en una forma.
No creo yo que Pedro contestó como usted y como yo a veces contestamos, muy rápido. ¿Sí? ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Qué le contesta el Señor? Apacienta, cuida, protege, guía, entre otras cosas, a mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a cada una yo les llamo por Rogelio, Manolo, Benita, porque Él nos conoce, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Por eso le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ah, me amas, Pedro. Apacienta mis ovejas. Pero el Señor le volvió a preguntar cuántas veces. Cuando algo en la Biblia nos recalca por más de 3 veces es que tenemos que poner atención, hermanos. Y lo que Cristo le dijo a Pedro es lo mismo que nos está diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Al último, ¿qué pasó cuando le dijo, me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿tú sabes que te amo? Así le dijo. Tú lo sabes todo. Señor, ya no puedo, tú lo sabes todo, Señor. Sí. Pedro tuvo que despojarse de algunas cargas tal vez emocionales que traía en su vida para entender que no hay prioridad mayor que cumplir con los mandamientos del Señor. Y el amarnos, hermanos, es un mandamiento. ¿Cuántos creen esto? Amados los unos a los otros. Es un mandamiento. Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Así que estamos hablando, hermanos, del don. A ver si alguien se acuerda. Estamos hablando de Romanos capítulo 12, versículo 8. Ahí vamos hablando de los dones espirituales. Y esto que acabo de mencionar es muy importante porque son las bases de lo que pudiera ser desarrollo de nuestra vida cristiana. Hermanos, si la base, otra vez, discúlpenme, si la base de algo no está bien, lo demás no va a estar bien, a menos que la gracia del Señor sea con nosotros. Ejemplo, quiero dar ejemplo, no me malentienda, no quiero pasar o pensar que soy egocéntrico al hablar de mí. Pero recuerdo que en mayo del 96 yo abrí mi corazón, reconocí a Jesucristo después de una y otra vez que me habló Blanca. Blanca yo le agradezco mucho y lo reconozco públicamente. Dios la usó para que yo llegara a este lugar, y mi mamá y mi familia. ¿Sí? Y eso no se me va a olvidar jamás. Pero yo era reacio, como tal vez muchos de ustedes. Pero en el hospital, estando internado, después de que me llevó a Blanca un Nuevo Testamento, fíjense, todavía esforzándose las personas, compartiéndonos, y veo y digo, oh, pues aquí dice otra vez lo que me han estado diciendo, que tú ofreces vida eterna, que tú perdonas pecados. Aquí dice que hay un lugar allá en el cielo y es gratis, porque a ti te costó, pero es gratis. Y no es una iglesia, no es religión. Y en mis palabras, yo le pedí perdón. Y le dije, entra en mi corazón, dame la vida eterna. Y desde entonces la gracia de Dios ha sido con nosotros. Hermanos y hermanas, los dones que Dios nos ha dado son tan importantes que si como creyentes no estamos entendiendo esto de los dones espirituales, creo que tenemos conflictos. El don, dice la Biblia en Romanos capítulo 12, el que exhorta en la exhortación, están ahí, el que reparte con liberalidad, ya hemos tocado puntos. Y estamos en el que preside con solicitud. ¿Sí, verdad? El que preside con solicitud.
vimos ahí significados, ¿verdad? ¿Quién es el que preside? Pues el que guía, el que encabeza, el que cuida un grupo o una iglesia, no con una autoridad jerárquica. Hermanos, en la iglesia del Señor no debe haber jerarquías. Aquí no hay monseñor, aquí no hay arzobispo, aquí no hay... ¿Quién más? Bueno, el hermano Rogelio sabe de esto porque él estudió en un convento. Y sabe todas las jerarquías porque las hay, así como en la milicia. Pero aquí no hay jerarquías, aquí uno es la cabeza y es Cristo. Y somos nosotros colaboradores, siervos, miembros, etcétera. Pero la cabeza es Cristo. Pero si hablamos de alguien que preside, pues en el encabezado del diccionario Larousse dice que es aquel que cuida, que guía, que no impone, sino que ejerce un liderazgo de servicio, que se pone delante para dirigir, para enseñar, para edificar, inspirando a otros a colaborar armoniosamente. Un líder es aquel que sabe estar al frente. Pero ¿qué crees? También sabe estar atrás. También sabe estar atrás. A veces en los liderazgos pastorales hay muchos problemas, hermanos, porque muchos obreros no quieren estar atrás. Siempre quieren estar al frente. No entienden el concepto de que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo allá a lo lejos, ahí en el río Jordán, y dijo preciosas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino a él para ser bautizado, mas Juan se lo oponía diciendo: no, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú me dices, y el Señor le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó y fue bautizado. Pero antes Juan dijo que no era digno de desatar la correa del calzado. Juan dijo estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese es el problema, que hay líderes que no entienden que debemos estar adelante, pero hay que estar atrás para que otros avancen, hermanos, porque es necesario que ellos crezcan y que nosotros menguemos. Así dice la palabra del Señor. Bien, hasta aquí vamos. Preguntas, observaciones, que vayan de acuerdo al tema, con toda confianza, hermanos. Creo que eso ayuda mucho a enriquecer el tema. Bien, hermanos, en este don, el que preside, dice el Señor, el que tiene el don de estar al frente, el que es aquel que no nos va a dar solamente órdenes, sino nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a proveer, va a tener un propósito claro y definido de servir. Hermanos, quiero dejar en claro que este don particularmente lo estamos hablando de la iglesia, para la iglesia, porque el don de presidir en el carácter espiritual solamente lo da Dios. Si tú hablas de presidir, yo lo entiendo, porque aquí hay hermanas, hay hermanos que trabajan en algún lugar, en alguna empresa, y tienen a alguien que los preside, ¿verdad que sí? Tienen un líder, pues. Pero ustedes mismos también a la par son líderes. Ustedes en algún punto también liderean. ¿Sí o no? Tienen un cargo, ¿sí o no? Bueno, si me dices que no, te voy a poner más a relieve el asunto. En tu hogar, ¿quién es el que manda? Varón. Ya dijiste con esa risa, ¿quién manda? Hermanos, ¿en el hogar debe haber o no debe haber liderazgo? Sí debe haber liderazgo. El problema es que a veces hay tantas confusiones. Recuerdo que un niño era muy malcriado el niño. Número uno, es que alguien lo está criando mal. ¿Verdad que sí? Porque ¿quién lo está criando? Alguien lo está criando mal. Por eso un niño que es mal criado. Pero resulta que en el hogar el niño, por algunas razones, no sabe a quién hacerle caso. Llega la abuela y lo regaña y le da instrucciones. Llega la mamá, lo regaña y le da instrucciones. Llega el abuelo, le regaña. Llegan los tíos y todo el mundo le da instrucciones.
Pregúntense, ¿cómo creen que esté la cabecita de ese niño? ¿A quién le hago caso? Mira, te lo pongo más claro. Si tú en tu trabajo tuvieras 3 patrones o 4 y que esos 4 te pidieran algo y luego viene el otro y te dice, no, deja eso. Eso no es importante. Esto es importante. Pero es que me lo pidió mi jefe. No, yo soy tu jefe. Y tienes 4 jefes. ¿Cómo estarías tú? Malcriado. Con actitudes negativas, por supuesto. Molesto. No vas a poder agradar a uno ni al otro porque todo el mundo te da órdenes y a veces en el hogar todo el mundo quiere dar órdenes, pero menos queremos obedecer. Entonces, hermanos, algo así. El líder, ¿sí? Este asunto de guiar, de presidir en el hogar es clave. En el hogar deberíamos de ser líderes. Hermanas, ¿creen que deberían de ejercer un liderazgo en la casa? ¿O no? Sí, por supuesto que sí. Pero, entonces en el hogar, ¿quién es el líder número 1? A ver, les voy a hacer preguntas para que no se duerman. ¿Quién es el líder número 1 en el hogar, hermanos? Es que tiene que ver el contexto. El contexto nos ubica en el lugar adecuado muchas veces, porque no es lo mismo una cosa que otra cosa. Por eso también hay muchos problemas, hermanos, porque queremos generalizar y decir, todo es igual y no es igual. Es como cuando les decimos que la mujer tiene que trabajar. Y en algunos casos, por no entender el contexto, hay problemas. Y hay algunos que no, es que ese es machismo. Pero es que espérate, es que es el contexto. No puedes equiparar las mismas cosas, no son las mismas familias, entiendan, hermanos, por favor. ¿O sí somos iguales todas las familias? No. Mi casa, que es su casa, Dios nos ha bendecido con 2 hijos. Les pregunto, ¿son iguales? De entrada él es varón y ella es mujer, para empezar. Y si hablamos del carácter o temperamento, ¿tú crees que son iguales? ¿Tu familia, Dani, tus hijos son iguales? Son opuestos totalmente. Pero aún así los amamos, aunque ellos no lo entiendan ahorita. Ellos siempre, es que lo quieren más a él que a ella. Así le hicimos tal vez un tiempo nosotros. Pero ya dándonos cuenta en este terreno como padres, les decimos, los amo por igual, pero los trato diferentes porque son diferentes. A ti no te gustan las papas con chorizo y a ti te gustan los frijoles. Y cosas por el estilo. Son diferentes, pero los amamos por igual. Amén. ¿Cristo nos ama por igual? ¿O me ama más a mí porque, mira, es que él es el pastor? O al hermano Rogelio que predica y dirige, lo amo más a él. No, hermanos, nos ama con amor eterno, dice la Escritura. Te he amado. Pero es un amor precioso. Bien, entonces, en el hogar hay esa función de presidir, hermanos. En la iglesia hay esa función de presidir. Ese es un don que Dios nos da en la iglesia, para la iglesia, y por ende desarrollarlo en nuestra vida cristiana. El don de presidir, el que preside con solicitud, hermanos, que está presto, que dice, voy a estar en este terreno, hermanos, en el afán de estar diciendo, yo soy el líder. Hay muchas personas, hermanas y hermanos, que tienen ese precioso don. Yo los he visto. No necesitan decir nada. Ejercen un liderazgo. Y eso es precioso. Solo si no te ha caído, digamos, ¿cómo se les dice? El 20, pule esas áreas, pule los dones. ¿En dónde? En la iglesia. Si tienes el don de servir, tienes el don de enseñar, el don de exhortar, el don el que reparte con liberalidad, ¿sí? El que preside con solicitud. Hermanos, tienes un don, amén. Dios te lo dio. Puedes tener otros. Yo me atrevo a decir que deberíamos de tener todos los dones espirituales. Porque le digo, en la casa somos líderes. El varón es líder, sí.
La esposa es líder. No contestaron mi pregunta. ¿Quién es el líder? Dijimos, bueno, es Jesucristo. Él es el líder, hermanos. En el hogar, ¿quién debe mandar? Jesucristo. En el asunto de esposa y esposa, dependiendo del contexto, los dos tienen un liderazgo. Equivocadamente algunas mamás le dicen a los hijos, cuando venga tu papá, te va a disciplinar. ¿Acaso no tienes autoridad tú para hacerlo, hermana? ¿Por qué tienes que esperar a que llegue? Ya para cuando llegue ya el muchacho, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué me están disciplinando? A veces tiene que ser en el momento de la manera correcta, bajo los parámetros que marca el Señor, no bajo tus emociones, porque ahí lo vas a lastimar. Decía mi mamá que hace años fue a Estados Unidos y le permitieron dar una clase. Y lo que hacen las maestras es, si ven a un niño, préstemelo, le dice a la familia, me lo voy a llevar. Y la familia dijo, no se la lleve a la niña porque creo que era autista. Aparte es muy inquieta, muy peleonera. Y los papás siempre estaban así en la manita. Órale, apenas se movía y órale, y órale. Así la traían a pur manazo. Y mamá le dijo, préstemela, si se pone muy inquieta, la traigo otra vez con ustedes. El deber ser, hermanas maestras, inténtenlo primero, con los niños, inténtenlo. Agotaron recursos, tráiganlo a los papás porque ellos son los directamente responsables. ¿Sí, hermanas? Hagan todo lo posible, lo que nos corresponde, pero si ya de plano, tráiganlo a los papás son los que tienen la responsabilidad, amén. La iglesia somos parte de ayuda, de apoyo, pero es tu responsabilidad como padre guiar e instruir a tus hijos, amén. No amén, ¿verdad? Ese es el error. Y ahí te enseñaron en la iglesia, y ya estás peleando, y eso aprendiste en la iglesia. Hermanos, ¿con quién pasa mayor tiempo tu familia? ¿En la iglesia o en tu casa? O en la calle, según como tú los quieras dejar. Ahí es donde están aprendiendo la mayor parte del tiempo, aquí 1 hora. Y a veces a la misma institución, no, y eso te enseñaron en esa escuela. Pues sí, no, la escuela tiene un propósito académico, pero donde se enseñan los valores es en el hogar, en la casa. Nada más ellos cumplen una función. Aquí la función de la iglesia es edificar vida espiritualmente hablando, dar instrucciones, como esta, el texto para que no se duerman. Bien, entonces, gracias. Ese es el propósito. Hermanos, en el hogar decía que el esposo es líder, la esposa es líder, dependiendo del contexto. Hay muchas cosas que a veces se generan por no tomar en cuenta el contexto. Les decía, si la mujer trabaja, a ver, los voy a meter en problemas. Hermano Sergio, ¿es bueno o es malo que la mujer trabaje? Lo digo porque tiene que ver un contexto, ¿no? ¿Sí? Mi mamá trabajó toda su vida, hermanos. 6 mujeres y 2 varones. Dime tú si no había necesidad de trabajar. Es una guerrera para mí. ¿Sí? Imagínate. A veces las circunstancias te hacen tomar decisiones. Y no. Dependiendo de los contextos, hermanas, hermanos. El contexto, por favor. Y no es para estarlos juzgando. Es para nomás considerar muchas cosas. Hay veces que el machismo está todo lo que da. Y el feminismo no se queda atrás. ¿Y saben qué hacen ambas cosas? Destruir. Y Cristo edifica. Porque para Él todos son importantes. No eres más ni eres menos. ¿Te das cuenta? Y no hay amor a veces. Hay pleitos, desavenencias. Otra pregunta. Estaba para Dani. En un conflicto conyugal, ¿quién gana en el pleito, Daniel? ¿El que grita más
¿O qué? ¿Quién gana? Nadie gana. ¿Quién es el más maduro o más madura en un conflicto conyugal, Antonio? ¿Quién es el más maduro o la más madura? Imagínate que llegas y ya surge un conflicto. A veces un conflicto sale de donde menos lo esperes, ¿sí o no? Sí pasa. A veces la esposa tiene alguna situación y hay molestia. A veces el esposo, por el hecho de que no le tenían su comida lista, ya se enojó. Cosas, 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 cosas. Pero ¿quién es el más maduro en un conflicto? ¿El que qué? El que, el que calla, el que sufre el agravio, el que dice, gritando no vamos a solucionar absolutamente nada. El que guarda silencio. Pues sí, pero es que es débil, mira, es que ahí donde pudo haber puesto su energía, su liderazgo. No, acabamos de leer un versículo precioso en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El que guarda silencio, el que dice, pues sí, o sea, ¿qué puedo hacer? El que está en comunión con Dios en el momento del conflicto, diciendo, ayúdame, porque esto no me está gustando, hay emociones que están cruzando en mi mente y tal vez quiero gritar, tal vez tenga o no la razón, pero quiero ser moldeado a tu carácter, Señor. Le decía al pastor Oscar en mis inicios del cristianismo, me molestan ahí en el trabajo, mis compañeros, me hostigan, y la verdad lo hacían, me decían hermano del diablo, imagínense. Me hostigaban mucho. En ocasiones llegaba a mi área de cambio, es decir, llegas y te cambias, te pones tu equipo de seguridad y enseguida vas a tu lugar de trabajo. Y cuando llegaban los casilleros me agarraban por las manos hacia atrás, entre broma y no, y me ponían una revista pornográfica enfrente y me decían, mira la hermano del diablo. Así me decían. Era un hostigamiento terrible ahí en la planta. Y yo pedía consejo a mi pastor. Pidan consejo al Señor. Pidan consejo a obreros fieles también. Y le dije a mi pastor, le digo, porque en una ocasión ya estábamos por pelearnos, aliarnos a golpes ahí, donde una persona estaba muy así aventándome, y ándale hermano del diablo, y ya dije, ya, ahora sí. Pero alguien se metió y tranquilos. Y le digo, ¿cómo le hago en esta situación? Y su respuesta no me gustó, le soy sincero. Pero esa respuesta me hizo pensar más allá y aterrizar acá el pensamiento en la palabra de Dios, porque su consejo venía de acá. Y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Y tú qué querías hacer? Le digo, pues, órale. ¿Y qué hizo Cristo? Cuando lo abofeteaban, cuando lo escupían. ¿Qué hizo? Yo le dije, nada, eso tienes que hacer tú. No lo entendí. Dije, ¿cómo? Pues, pero tuve que ir a la palabra y recordarle y saber que mi Señor, como cordero, fue llevado al matadero. Le escupían, se burlaban y él guardó silencio. Hermanos, en el conflicto, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y a veces queremos echarle más leña al fuego y eso es un peligro, ese es un problema. Y los que vienen atrás, que son nuestros hijos, como esponjas, están absorbiendo y lamentablemente absorben más las cosas malas que las cosas buenas. Por eso no quieren venir a la iglesia, muchas veces. Porque nuestro testimonio en casa no es el mejor testimonio. Y de ahí que el muchacho cuando lo traes a veces ya nomás quiere llegar a los 11 años, 12 años y dice adiós, me voy, ya no quiero seguir. Y en lugar de nosotros, noten ustedes esto por favor, como padres, ¿sí? De pedirles perdón a ellos y reconocer que nos equivocamos garrafalmente.
todavía nos enorgullecemos y yo le enseñé. Yo ya le enseñé. Bueno, ¿qué y cómo le enseñaste? Esa es la pregunta, ¿no les parece? Es que yo ya le dije que esto, ya le enseñé los 10 mandamientos, ya le enseñé que tiene que orar, ya le enseñé que tiene que leer, ya le enseñé que tiene que diezmar. Espera. ¿Cómo le enseñaste? ¿Con amor? ¿Con convicción? ¿O como un religioso? O como alguien, como lo decían los fariseos. ¡Ey! Aguas, ellos dicen. ¿Sí, verdad? ¿Y luego? Lo que les digan, háganlo, sí, porque les hablan. Pero no hagan como ellos. No hagan como ellos. Porque dicen que aman a Dios. Dicen que van a alabar al Señor. Dicen que van a servir. Dicen que van a... Y sabes, a los hijos no los podemos engañar. Ellos están atentos a tu sonrisa, a tu tristeza, a tu enojo. Si desde el vientre ya lo perciben las emociones tu bebé. Sabe cuando estás triste, hermana, cuando estás enojada, ¿lo siente o no lo siente el bebé? Sí lo siente. Entonces, ¿por qué decir que no sabe nada? Déjala, él no sabe. Dale su tableta y su celular. Sí, porque a veces recurren a ese biberón inmediato, porque no hay atención de papá y de mamá. No la hay. No la hay. Y este se ha convertido en un biberón. ¿Sí? Tristemente, pero eso es. Nomás tengo que aclarar. Este es un biberón que también lo usan los adultos. ¿Sí? Es un biberón que ya se usa por adultos. ¿Cuántos de los varones usaron chupón aquí? Bueno, no, es difícil acordarnos, ¿verdad? Mamá me dio chupón un día. Sí, de esos que tenían mielecita por dentro, eran los únicos que conocían de aquellos, ¿verdad? Bueno, esto también es un chupón. Sí. Porque en lugar de estar volteando a ver la familia, que es muy importante, estamos volteando a ver las redes sociales y no me pueden decir que no. Estamos más atentos a los likes que me puedan dar, a la crítica que me puedan dar de mi fotografía. Estamos más al pendiente a estos que a las verdaderas necesidades que hay en la familia. Bien decía mi pastor en un miércoles de su predicación, este aparato acerca a los que están lejos, pero separa a los que están cerca. ¿Y no es cierto? Sí, es cierto. En las mesas deberíamos de hacer esto. Guarden sus celulares. Guarden sus celulares. Mínimo que ahí en la mesa estemos. ¿Cómo te fue en el día? Mira, ¿no? Tuve esto. Qué preciosa. Dijo un joven, esto lo dijo mi pastor también, que a un joven se privó del celular durante un mes, más o menos. Y dijo, me pasó esto del celular. Pero ¿qué creen? Conocí a una hermosa familia. Qué desperdicio a veces nuestra vida por invertirla en cosas que no aprovechan. Hermanos, esto, y no me estoy desviando del tema porque tiene que ver, ¿tú crees que un líder que se considera líder en el hogar le va a hacer más caso al celular que a la esposa o al hijo? No debería. Si es buen líder, tienes que dejar a un lado lo que no es importante. Como aquel niño en el libro de John Drescher, consíguenlo. 10 necesidades básicas, 7 necesidades básicas del niño, perdón. Hasta así chiquito el libro. Pareciera cristiano John Drescher. Y esto lo oí del pastor Enoch y lo conseguí el libro. Me gustó. Y narra John Drescher que el papá, a ver varones, 8 horas de trabajo, cansadísimo, ¿sí o no? Lo que quieres es llegar a tu casa y ¿qué queremos, hermano Francisco? Después de 8 horas largas, arduas de trabajo en una empresa donde estés, y llegas a tu casa y ¿qué es lo que quieren? Varones, ¿qué es lo único que quieren? Comer, pues, con mucha hambre, porque las criaturitas del Señor allá no comieron, en la empresa no comieron. Yo trabajé en una empresa, sí come, y come uno bien, ¿sí? Y si ya de mal te va unos tacos allá afuera, pero sí comemos.
Pero llegamos, no he comido nada, tengo mucha hambre, dame de comer. ¿Qué más queremos? Varones, después de 8 arduas horas de trabajo, con un látigo atrás en la espalda, y llegamos a la casa, ¿qué queremos? ¿Comer? A ver, ayúdame. Dormir, no he dormido nada, esposa mía, cuando te la pasas dormido en el trabajo. Hermanos, créanlo, hay personas que dicen que trabajan de noche y duermen más que lo que trabajan. Que nadie me moleste. Quiero estar solo. Mi periódico. Órale. Bueno, John Drecher narra que llega el papá, así como muchos de ustedes llegan, mártires de las catacumbas, y llegó y su periódico, y se puso ahí, que nadie me moleste, mujer. Estoy viendo mi periódico. Y el niño, 3 añitos, póngale, se cayó, se raspó su rodilla. Y para los hijos, sus padres son los héroes, hermanos. La mamá es la heroína, el papá es el héroe. Guarda eso en tu cabeza. Y el hijo ve al papá, se cayó y va corriendo con el padre y le dice, papá, me caí, papá. Supongamos que este es el periodo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Yo te traía ahí o qué? Pues tú te lo buscaste, fíjate bien. El hijo, con un dolor en el corazón, solo agacha su cabecita y se regresa cabizbajo y se va. ¿Saben qué quería el niño? Que el papá dejara a un lado ese periódico que puras malas noticias hay. Que dejara el celular con tantas fake news, tantos inteligencia artificial que ni somos lo que decimos ser. Me tomo una foto y le pongo los 1000 filtros. Ya no soy yo, hermanos. La otra vez se me ocurrió ponerle ahí, me hice anciano. Dije, bueno, ya me vi por lo menos una idea cómo voy a quedar. Pero esto es bien mentiroso. Si antes teníamos las fake news, ahora está la inteligencia artificial. No crean nada, hermanos. La otra vez vi a alguien que conozco retratado con Guiñac. Dije, wow, ¿cómo le hizo? No es cierto, era una inteligencia artificial. Esto es mentira, muchas cosas son mentiras, muchas, hermanos. Ya son demasiadas mentiras que nos creemos. Y decimos que, wow, me voy a tomar esta foto el miércoles, creo que les decía, ¿verdad? ¿Cómo sería bueno regresar a los tiempos de la cámara Kodak? A como te pesque ya quedó la foto. Y vas y la revelas, oye, pues no había manera. No, hoy te tomas una, no. Hasta 10 fotos cambias para que salgas como tú quieres salir. Y le metes los 1000 filtros de pilón. No somos nosotros. Tampoco cuando a veces las familias, los esposos, los novios, no estoy generalizando, publicamos algo que no es. En casas se llevan peor. O sea, es nomás una observación. Y el niño, volviendo al niño, ¿saben qué quería? Que el papá dejara a un lado el periódico. Y solamente quería que el papá lo tomara y le dijera, a ver, ¿dónde te raspaste, hijo? Aquí, papá. Espérate, déjate hecho salivita. Déjate hecho airecito. ¿Cómo te sientes bien? Ah, qué confortante. En cambio, le dio un golpe al corazón del hijo. Y así fue creciendo ese hijo. Y se hizo malcriado, y se hizo rebelde. Y los padres, ¿pero por qué se hizo así? Porque tu liderazgo, mi liderazgo, ha quedado a deber muchas veces. Hermanos y hermanas, este don de presidir que tiene que ver con la iglesia, se tiene que usar en la iglesia, para la iglesia, sí, definitivamente sí, pero las evidencias palpables, ¿saben de dónde vienen? De la casa. Si yo en la casa no estoy tomando este don que Dios me ha dado como debe de ser, o que lo estoy puliendo, hermanos, ¿de qué se trata? ¿De mandar? ¿En el don de presidir? ¿Se trata de mandar? Varón, ¿se trata de que grites más en tu casa a tu esposa y a tus hijos? Hermana, que tú te pongas en una posición más allá y avergüences a tu esposo por cualquier cosa. Hay personas, hay mujeres que a sus esposos los avergüenzan feamente. Yo lo he visto, no me tienes que decir nada. Yo los he visto. Lo ningunean. Si yo lo he visto, y aunque no lo creas, los golpean.
Yo los he visto. Es más, hermana Katia, corríjame si no, en las demandas que hay por violencia familiar, dígame si no van a la alza también cuestiones de esposos que sus esposas los han golpeado. Sí los hay. Y ojo, entiendan algo, no me voy a hacer para un lado ni para el otro lado. Nada más, es un dato que ahí están las estadísticas. ¿Cuál es el punto aquí? Si desde el hogar no estamos entendiendo lo importante que es el don de presidir, ¿cómo lo vamos a ejecutar, a desarrollar dentro de la iglesia del Señor? Porque Cristo me salvó, soy su hijo, aquí, en mi casa, en mi trabajo, donde quiera soy su hijo, amén. Por lo tanto, ese don espiritual me lo ha dado a mí. Te lo ha dado a ti, posiblemente. ¿Cómo lo estoy puliendo? Y hablando de presidir, no se trata de imponer, hermanos. No se trata de exigir a nadie. Se trata de servir. Se trata de corregir. Se trata de que, ok, esposa, te ofendí, perdóname. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. No confundan esto. No confundan el asunto de cuando una persona dice, pues perdóname ya, ¿no? Ah, sí, perdóname, pues perdón. ¿Y sabes cuándo va a cambiar esa persona? Nunca va a cambiar si no se acerca a Dios primeramente. Te puede pedir perdón toda su vida si tú quieres. Ya perdóname, pues ya está bien, ya estuvo. Ya perdóname. Si esa persona, sea quien sea, no busca una relación con Dios, así se la va a pasar. Pidiéndote, diciéndote, manipulándote, entre otras cosas, sea quien sea. Sea quien sea. Pero cuando una persona dice, Señor, perdóname, he estado muy mal y quiero ponerme a cuentas contigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Yo lo creo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a ser un buen esposo, a ser una buena esposa, a ser un buen hijo. Quiero que ese don lo pueda yo pulir con tu ayuda y con tu gracia y tu poder. Que no sea yo aquel que impone, sino aquel que sirve, aquel que ora, aquel que pelea una batalla en el cuarto de guerra a través de la oración, aquel que aprende a descansar primeramente en ti, aquel que acepta el perdón tuyo, aquel que dice, no va a ser fácil, pero estoy contigo y tú estás conmigo como poderoso gigante, aquel que toma firmemente el arado, aquel que no está jugando a la iglesita, aquel que dice y toma las cosas con seriedad. Hoy, hermanos, aquel que dice que quiere ser como su Señor y Salvador Jesucristo. Yo hago una pregunta. ¿Podrá la gracia y el poder de Dios ayudarnos en nuestra vida personal? Y la misma gracia y el mismo poder podrá ayudarme en el hogar como padre, como madre, como esposa, como hijo. Su gracia es suficiente, hermanos. Por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y saben, ese es el punto al cual quiere llevarnos Dios. Humildad. ¿Sí? Débiles. Porque cuando soy débil, en el nombre del Señor, entonces soy fuerte. Y Dios quiere vernos a veces así. Que reconozcas tú y yo reconozca que lo que tengo, lo que soy es por gracia. Que si tengo esposa, esposo, hijos, casa, recursos, salud, todo lo que tú quieras es por la gracia del Señor. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a veces Dios quiere llevarnos a ese punto, como aquellos dos hombres, termino, que fueron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. ¿Se acuerdan, hermanos? Te doy gracias, Señor, decía aquel orgulloso, erguido, como la cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, pero son diferentes. ¿Amén?
Porque la cizaña, aunque sean muy iguales, la cizaña, ¿cuál es la diferencia? No da fruto. No da fruto. ¿Y el trigo? Sí da fruto. Y cuando el trigo da fruto, se dobla. Cuando el trigo da fruto, se dobla. Así estaba aquel hombre, posiblemente publicano. Ni quería levantar la mirada y solamente se dignaba decir, sé propicio a mi pecador. Mientras que el otro, yo te doy gracias, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago, yo deshago. Ni siquiera soy como este. ¿Quién de los dos regresó justificado delante del Señor? Aquel orgulloso, erguido, así como la cizaña, así que, no, véanme, aquí estoy yo. O aquel que dijo, me despojo de todo, Señor, y sé propicio a mi pecador. ¿Quién fue justificado, hermanos? Desde luego el que tuvo la actitud humilde, que no fue soberbio, que dijo, Señor, si no es tu gracia, ¿cómo? Si no es tu poder, ¿cómo? Hermanas y hermanos, tenemos ya al frente una actividad notoria que es la Navidad. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo va a ser otra Navidad X. Porque Cristo debe reinar en cada hogar, en cada corazón, en cada iglesia. La gente debe ver en nosotros el amor de Cristo, la paz de Cristo. No lo que el mundo ve, porque el mundo ve tradición. El mundo ve regalos. El mundo no ve a Cristo. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? El don de presidir nos queda todavía pendiente porque vemos a Jesús como líder, pastores como líderes, hermanos como líderes. Y ahí nomás subrayo lo siguiente. Todos deberíamos de practicar todos los dones. Si en la iglesia alguien, vean esto, no lo busquen, pero está en 1 Corintios 12, habla de membresía. ¿El cuerpo es importante? Somos miembros los unos de los otros. Si alguien no quiere considerarse miembro del cuerpo de Cristo, difícilmente va a entender parámetros bíblicos que nos dice la palabra de Dios. Porque si un miembro se goza, dígalo. Y si un miembro se duele, es porque hay amor. ¿Sí? Es porque está dispuesto a sumar y no restar. Es porque está convencido y convencida plenamente que lo que hace, lo hace para su Señor y Salvador. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, el Cordero es digno de alabanza y de servicio. Amén, hermanos. ¿Qué queremos hacer entonces con los dones espirituales? Vamos a orar, por favor, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. En esta mañana yo quisiera, en el nombre del Señor, hacer esta invitación y decirte, hermano, que lo que el Señor quiere para ti y para mí es que corrijamos esas deficiencias que sin duda tú y yo tenemos delante del Señor. Nuestros hogares nos necesitan, nuestra esposa nos necesita, nuestro esposo nos necesita, nuestros nietos nos necesitan, nuestros hijos, nuestras hijas, la iglesia necesita también hombres y mujeres que tengan un corazón contrito y humillado delante del Señor y que puedan decir, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase tu voluntad, Señor. Por más espinoso que esté el camino, sé que tú estarás conmigo como poderoso gigante. Y sé que tú me vas a llevar a esos lugares de delicados pasos porque tú eres el buen pastor. Pero se necesita un corazón contrito y humillado, porque a ese corazón jamás lo va a despreciar el Señor. Habrá alguien en esta mañana que diga, Señor, ayúdame porque yo necesito trabajar en los dones espirituales, el de enseñanza, el de exhortar, el de presidir, el de repartir. Yo necesito, Señor, avanzar en esto de los dones espirituales.
Necesito descubrir no solamente mi don, sino abarcar otros como este precioso don que es de presidir, no el que grita, no el que impone, el que sirve. Yo necesito tu ayuda, Señor. ¿Cuántos levantan su mano para pedirle al Señor que les ayude? Gracias al Señor, gracias al Señor. Yo me uno con usted, gracias al Señor. Yo no puedo solo, hermanos. Yo necesito de Él. Él conoce mi vida, mis necesidades. Yo no puedo avanzar sin Él. ¿Quién más dice, aquí está mi mano? Pero Dios ve mi corazón. Amén, 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 amén. Padre, tú ves el corazón mío y el corazón de mis hermanas y hermanos. Sabes hasta dónde hemos llegado. Sabes lo complicado que a veces ha sido la vida. Pero mucho tiene que ver mi actitud. Perdóname, perdónanos. Hemos dejado de ver las cosas como tú quieres que las veamos. No hemos ejercido esa fe genuina que muchas veces tú demandas de nosotros, Padre, porque sin fe es imposible agradarte. Te ruego nos perdones. Y si hubiera una área especial en donde mis hermanas y hermanos te están pidiendo que lo ayudes, que la ayudes, así como yo te estoy pidiendo, por favor, Padre eterno, ayúdanos, perdónanos, límpianos de toda maldad y danos la oportunidad de avanzar una milla más con tu ayuda. Ayúdame a abogar mar adentro, ayúdame a valorar más a mi esposa, a los hijos que son tuyos, a tu iglesia. Ayúdame a amar a aquellas personas que no nos aman, pero tú me dices que yo los debo de amar. Ayúdame a ser más paciente, más tolerante. Ayúdame a entender que el liderazgo no se trata de imponer, sino de servir, por favor. Te ruego atiendas esta petición de cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Vamos a tocar el timbre, si son tan amables, exactamente tenemos la hora adecuada.